Metodología crítica. Segunda reseña del capítulo Respuesta a la pregunta hecha por la revista Novi Mir en Estética de la creación verbal de Mikhail Bakhtin. La pregunta hecha por la revista fue: ¿cuál es el aprecio al estado de los estudios literarios en nuestro tiempo? El primer punto del que nos habla el autor es que existe una tendencia a cometer errores en la evaluación de la actualidad. Bakhtin dice que en los estudios literarios de los últimos años, y en especial en la última década, no había un planteamiento de problemas generales ni descubrimientos de nuevas zonas o de fenómenos aislados importantes, por lo que en el mundo de la literatura no había una lucha de corrientes científicas. La ciencia literaria no disponía de métodos elaborados y experimentados como en las ciencias sociales, y predominaba el miedo a correr riesgos en cuanto a la investigación y para plantear hipótesis. En cuanto a la opinión del autor acerca de los problemas que se planteaba la ciencia literaria, como los más importantes ubica dos de ellos, relacionados con la historia literaria de los siglos pasados. El primero es que la ciencia literaria debía establecer un vínculo más estrecho con la historia de la cultura. Bakhtin considera a la literatura como una parte inalienable de la cultura, que no puede ser comprendida fuera del contexto de toda la cultura de una época dada. Para Bakhtin, la literatura es un fenómeno demasiado complejo y multifacético, y la ciencia literaria es muy joven para que se pueda hablar de un método único que abarque todos los estudios literarios. Pero alto, Bakhtin también menciona que, si es imposible estudiar la literatura en separación de toda la cultura de la época, es aún más nocivo encerrar el fenómeno literario en la época de su creación. Explicamos un autor y sus obras a partir de su época actual y de un pasado inmediato. Cada obra tiene sus raíces en un pasado lejano, por lo que tratar de comprender y explicar una obra a partir de las condiciones de su época y las condiciones del tiempo inmediato nos hacen imposible penetrar en las profundidades de su sentido. Para el autor, las obras rompen los límites de su tiempo, viven durante siglos en algo que él denomina gran tiempo, o a manera de ejemplo, si reducimos el significado de una obra por su papel en la lucha contra el régimen de servidumbre, debería perder su importancia cuando el régimen de servidumbre y sus vestigios hubieran desaparecido. Esto nos dice que la supervivencia de las grandes obras en las épocas futuras hacen que en el proceso de su vida póstuma se enriquezcan con significados nuevos, es decir, que estas obras dejan de ser lo que eran en la época de su creación. Para Bakhtin, los géneros literarios tienen una importancia esencial. En los géneros literarios y discursivos, durante los siglos de su vida, se acumulan formas de visión y comprensión de determinados aspectos del mundo, por lo que el autor es un prisionero de su época, de su contemporaneidad. Las épocas posteriores lo liberan de esta prisión y los estudios literarios deben ayudar a esta liberación. Sin embargo, la cultura de una época, por más alejada que esté de nosotros en el tiempo, no debe encerrarse en sí como algo prefigurado, totalmente concluido, distanciado y muerto. Las ideas de Spengler acerca de los mundos culturales cerrados y concluidos influyeron en los historiadores e investigadores de la literatura, pero estas ideas precisan de correcciones importantes. Spengler se imaginaba la cultura de una época como un círculo cerrado, pero la unidad de esa cultura determinada es una unidad abierta. Toda unidad de esta índole forma parte del proceso único, aunque no lineal, de la formación de la cultura de la humanidad. El segundo punto del que nos habla Bakhtin es que existe la idea de que para mejorar la comprensión de la cultura ajena hay que trasladarnos a ella, olvidando la propia y ver el mundo con los ojos de la cultura ajena. Bakhtin propone entonces la comprensión creativa, que no se niega a sí misma, a su lugar en el tiempo y a su cultura, y de la cual lo más importante para la comprensión es la extraposición con respecto a lo que se quiere comprender. La extraposición viene a ser el instrumento más poderoso de la comprensión. La cultura ajena se manifiesta más completa y profundamente solo a los ojos de otra cultura, pero aún no en toda su plenitud, porque aparecerán otras culturas que verán y comprenderán aún más. Bakhtin señala que, en un encuentro dialógico, las dos culturas no se funden ni se mezclan, cada una conserva su unidad y su totalidad abierta, pero ambas se enriquecen mutuamente. Para finalizar esta reseña, el autor nos dice que en cuanto a su apreciación de las perspectivas posteriores del desarrollo de la ciencia literaria, considera que hace falta audacia científica e investigadora, sin la cual es imposible elevarse